En un mundo donde las emociones suelen quedar atrapadas en la prisa diaria, la escritura terapéutica se presenta como una sabiduría profunda, íntima y poderosa para sanar desde adentro. Libérate de la carga emocional y escribe para sanar. Son 7 herramientas de escritura terapéutica para el autodescubrimiento. De esta forma, describe el autor que invitamos el día de hoy a Come Libros su nueva obra, que se llama justamente así, Libérate de la carga emocional. Yo soy Carlos Andrés Naranjo, les doy la bienvenida a todos ustedes a Come Libros y quiero darle también la bienvenida a José Virgilio Cerero, el autor de este libro. Virgilio, bienvenido a Come Libros. Hola, Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Virgilio, empecemos hablando un poco de la historia de este libro, de dónde salió. Bueno, esta es una historia muy particular, Carlos. Digamos que lo primero yo siempre había tenido como los deseos de escribir desde muy niño. Eh, y por la prisa diaria, el diario vivir, el sostenerse, el vivir, pues mi oficio siempre me llevó por otros caminos. Por los laditos hacía cosas, pero realmente muy dejadas. Y hace un par de años, eh, consideré que era como el momento, ya había llegado a un punto de mi vida profesional en que consideraba que podía hacer una pausa y tomo la decisión de hacer una pausa, tomo la pausa y el primer año me pongo a razonar a ver qué las cosas iba a hacer en esa pausa y una de las cosas que dije, bueno, voy a empezar a escribir porque esto hace parte de mí y quiero terminar mis días escribiendo. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo actualmente es esa. Tomé la pausa y empecé a escribir. El libro como libro sí nace, Carlos, el año pasado, en el año 2023, empiezo a hacer un proceso de unos talleres, lanzo unos talleres para ayudar a la gente a escribir después de que yo ya venía escribiendo y me doy cuenta que la escritura en mí me ayuda a superar muchas cosas, a atraer y a autodescubrirme y a poder procesar cosas que traía desde mi infancia, en mi niñez y después en mi adultez. Y digo, oiga, esto debería trasladarlo y enseñarlo. Y me lanzo un taller de escritura terapéutica, con unos resultados, digamos, no los mejores posibles, pero bien. Y en ese proceso, algunas personas de las que estuvieron en el taller realmente pues me dijeron en un momento, oiga, ¿y tú por qué no pones esto en un libro? Y ahí hizo clic. Pues yo venía como en un tema, realmente le cuento, este no era mi primer libro, Carlos, mi primer libro está por salir, debe salir en marzo del año entrante, pero como hizo clic, me puse en la tarea y tenía el tiempo y me puse en la tarea, le puse disciplina y nace como resultado de un taller que se aplicó, digamos que se hizo real, que hoy en día lo tengo. Así nace este libro, realmente. Virgilio, ¿y por qué enfocarse o buscar en las emociones? Que como lo dice la introducción, vivimos en una sociedad donde pareciera que por momentos la productividad y el trabajo dejan de lado ese tema de las emociones y parecieran enfocarse solamente en la racionalidad. ¿Por qué la importancia de las emociones para escribir este libro? Carlos, yo creo que cada vez y en esta sociedad, yo creo que en todas las sociedades, en todos los momentos en los que hemos estado, pero en esta sociedad en la que estamos actualmente o la que nos está tocando actualmente, se hace como cada vez más necesario que reconectemos con lo que llevamos dentro, con los momentos, con las emociones que tenemos y que lo hagamos de una manera saludable. Es decir, cuando las personas piensan en emociones, pensamos en cosas como malas, como que todo es malo. Y las emociones no necesariamente son malas, o sea, yo tengo emociones muy saludables o yo me puedo conectar con emociones y momentos de mi pasado que me hicieron vivir momentos complicados, que me enredaron la vida, que no sabía en ese momento qué hacer, pero si yo me reconecto con ellos sin juicios, sin prejuicios, sin filtros, sin apariencias, si yo me logro conectar con ellos,
pues creo que los puedo entender y los puedo procesar y puedo salir de ahí. Digamos que ese es el resumen del libro. Al final, si tú aprendes a caminar por las emociones y simplemente lo que yo hice fue decir, mire, uno sí puede caminar por las emociones. Yo soy una persona muy emocional, que no sabía manejar mucho mis emociones, quizás todavía no del todo, pero que me puse en la tarea y decir esto es posible. Y lo que hice fue que encontré en la escritura que esa era una de las tantas herramientas que seguramente hay para hacerlo. A mí me funcionó, me funciona muy bien, eh, y por eso empecé a trabajar ahí. Creo que era una necesidad más mía que otra cosa, ¿sí? Era más yo buscando cómo de manera saludable entender qué había pasado como en mi pasado, qué era lo que sucedía o que había sucedido y cómo procesar cosas. Te puedo contar algo muy corto y es, por ejemplo, yo no tuve padre. Mi padre nos abandonó, yo apenas tendría 3 años de edad y si bien recuerdo, tengo unos recuerdos muy pocos de esos momentos y no fueron, pues no eran momentos, y eso me acompañó muchos años. Y, y tengo que decirlo, inclusive en el libro que saldrá el año entrante, una de las historias es la historia con mi padre, muy corta y yo logré, creo, a través de ese proceso, como sanar algo que estaba ahí en un rencor con mi padre, en una deuda que yo tenía con mi padre. Y lo logré escribiendo 2 hojas. Claro, me demoré 5 horas, pero fueron 2 hojas. O sea, al final, hoy me siento muy tranquilo y siento que si él aún vive, que no lo sabemos, eh, pues yo no tengo ningún problema con mi padre. Yo sencillamente hoy estoy bien con él. Y eso fue gracias a esto, a escribir, a sentarme, a hacer el proceso de escribir, Carlos. Eh, Básicamente es eso. Virgilio, y hay alguien que lo conecta con esta modalidad como de catarsis, de poder elaborar emociones a través de la escritura o es un descubrimiento personal? Y yo creo que fue como un descubrimiento, Carlos. Eso ha sido siempre, desde muy pequeño. Digamos que eso sí estaba como ahí, ¿sí? Eh, eh, a mí me sucedía, y especialmente de muy adolescente, que yo me ensimismaba bastante. Esto lo sabe poca gente. Yo, a pesar de un tipo, mi profesión es mercado, publicidad, yo estuve todo el tiempo conectado con el mundo de la sociedad, pero, pero yo en el fondo soy un tipo tímido. Y no parece, pero yo en el fondo lo soy. Y yo, muy adolescente, yo guardaba muchas cosas, muchos dolores, muchas penas, muchas vainas. Yo guardaba muchas cosas, pero yo las escribía, Carlos. Yo las ponía en hojas. Yo hacía eso, yo de pequeño hacía eso. Después las rompía, después las botaba, después las perdía, algunas las guardé por muchos años y después las boté, las perdí, las rompí. Pero eso estaba como ahí siempre. Yo creo que eso se descubrió, yo creo que eso fue pasando y los años le van mostrando a uno como el camino y yo lo tenía como guardado y estaba como que explotaba, eso estaba ahí, eso estaba que guardaba, eso estaba que como, y yo creo que por eso tomo la decisión inclusive de separarme del mundo profesional, por lo menos del oficio en el que yo estaba, porque esa también fue una gran decisión que había que tomar para poderle sacar tiempo a esto, pero eh, eso yo creo que sucedió, yo creo que estaba ahí, Carlos. Yo no tuve Virgilio, profesor de escritura, digamos. Era muy malo, es más, yo soy muy malo escribiendo, yo no me considero un buen escritor. Yo solo lo hago porque a mí me funciona y creo que le puede funcionar a otros, ¿sí? Era muy malo hasta en español, ¿no? En el colegio. Yo no era tan bueno, yo era bueno en otras materias, en esa no, tengo que decir. Eh, pero yo creo que se trata de, Carlos, por lo menos en la escritura de terapia, por lo menos para mí, eh, se trata de escribir, no necesariamente de escribir bien, ¿me entiendes? Se trata, aquí no se trata de si la coma o el punto está bien, que creo que es un mensaje que a mí sí me gusta darle mucho a la gente. Mire, no te preocupes, porque la gente inmediatamente entra como en un bloqueo de que es que yo nunca he escrito. Es que mientras tú sepas escribir no necesitas más. Aquí no se trata de que le pongas la punto de la coma, que lo digas de una manera o lo digas de otra. Aquí se trata de que lo escribas, no más, no es más, ¿sí? Es que lo dejes, que lo sueltes y que lo dejes caminar sobre un papel. Ya después, si quieres, lo adornas, pero inicialmente no es necesario. Es como llorar sobre una hoja, es como reírse sobre una hoja, es como...
es un espacio tan íntimo, Carlos, es que la escritura es muy íntima, es un proceso, yo he descubierto cosas muy lindas en la escritura. Yo, en estos 2 años que he estado como más dedicado al tema, eh, se ha vuelto como una compañera, como, como algo que no se puede separar ya de mí, ¿sí? Porque cuando necesito simplemente cojo una hoja y un papel y ya, y ya, y con eso tengo suficiente. Y puede que salga una pendejada o puede que salga algo, pero sencillamente ahí hago mi catarsis, como dices tú, ¿sí? Hago mi proceso y ya. Y queda entre ella y yo, que es Entre lo la más lindo, porque hoja y usted. sí, la hoja, exacto, queda en la hoja y yo. Y yo decido qué hago con la hoja, además. Porque pues si no quiero que quede para nada, pues la destruyo. Y ahora ahí hago a veces cosas y la quemo y cosas si es necesario. Normalmente las guardo, normalmente yo sí guardo mis rayones, yo sí los guardo, normalmente, los últimos. Porque creo que me pueden ir retroalimentando cosas y cuando vuelvo y los leo de otra manera. Un libro, tú sabes, se lee 1000 veces y 1000 veces lo lees distinto porque eres otro ser humano, eres otro ser. Entonces, como eres otro ser y estás viviendo otro momento, lo estás entendiendo distinto, lo estás viviendo distinto. Eso es una delicia. Virgilio, y las 7 herramientas de las que habla en el libro, ¿de dónde salen? ¿De dónde aparecen? ¿También son una construcción personal o hacen Sí, parte de algún tipo de aprendizaje o de curso? pues claro, no, realmente mm, creo que hay una construcción personal, pero seguramente detrás de esto hay autores y seguramente detrás de esto hay la formación que uno ha tomado, porque pues antes de todo esto yo soy coach, actualmente soy coach, me certifiqué como coach, fue parte del proceso que quería hacer, aunque antes fue antes de la escritura. eh, Quería como hablar y después dije, no, yo mejor quiero es escribir y va uno como entendiendo y caminando. Las herramientas fueron saliendo en el aprendizaje diario. Como te decía, como esto resultó de un taller, de un ejercicio que hicimos en un taller, pues las herramientas salieron de ahí, ¿sí? El ejercicio salió de ahí, de lo que fuimos viviendo con las personas. Yo lo que hice después fue de, de todas esas herramientas con las que trabajamos, condensé en las que sentí que la gente me caminaba mejor, en que sentí que la gente se conectaba muy bien, en el que sentí que la gente daba más de sí, en el que sentí que la gente como que caminaba y hacía un paso como a otro escenario. Lo que hice fue simplemente seleccionar esas herramientas. Eh, y seleccioné 7 simplemente por un tema de cábala. Yo tengo algo con el 7 con el 3 con el 33 y con algunos números y sencillamente para mí el 7 fue el número y dije, voy a condensar 7 herramientas de las que con las que la gente se me conectó mejor. Salieron de ahí. Y entonces, pues de ahí salieron temas como la herramienta de la gratitud. Me parece que pues vivir en gratitud pues, es una herramienta poderosísima para vivir sanamente, para vivir de una manera cómoda, para vivir sin pendientes, digamos. Cuando uno vive en gratitud, vive sin pendientes. Abundancia y prosperidad, pues yo creo que todos perseguimos de alguna manera ser abundantes y prósperos en la vida, entonces digamos que esa fue una herramienta que también decía, aquí hay que caminar en abundancia y en prosperidad y las personas, porque la gente se me conectaba muy bien ahí. Propósito de vida, pues ni hablar, pues, yo creo que hay que tener un propósito en la vida, yo espero estar encontrando el mío, ¿sí? En este caminar. Eh, Felicidad, pues yo creo que de alguna manera todos queremos estar felices, vivir una vida plena, vivir una vida feliz, entendiendo la felicidad como cada cual la entiende. Y entonces así fue que fui encontrando las herramientas. En la medida en que el equipo me trabajaba, yo fui descubriendo esas. Después encontré que era importante escribir y, por ejemplo, el perdón, decía, había mucha gente que tenía pendientes ahí y yo era uno de esos. Creo que escribir o generar perdón o pedir perdón o dar perdón, pues es algo que también te sana mucho, te libera, te suelta de un poco de cargas y un poco de equipaje con el que uno a veces carga que ni siquiera ya le pertenece a uno. Eso ya está en los demás y uno sigue cargando con una mochila y con un costal que ni siquiera es tuyo. Ya. Creo que este libro busca es un poco eso, que la gente camine en el libro, no tiene un derecho. Tú puedes coger la herramienta uno o la 4 o la 3 o la 7
La única que no puedes coger es la última, porque pues la última es la de cierre, entonces pues digamos que esa no, pero puedes caminar por cualquiera de las herramientas de esa forma. Virgilio, ¿le sirve también a alguien que quiera publicar? Porque hablamos de esta escritura como algo muy íntimo, ¿no? Como algo casi Sí, que terapéutico. así es, Pero si así alguien es. quiere desarrollar parte de esta escritura y publicar, ¿también le sirve el libro? Yo creo que, a ver, Carlos, te voy a decir, yo dentro del taller hacía un ejercicio y y en el libro lo van a encontrar, y es que, por respeto, por ejemplo, yo nunca conocí lo que la gente escribía, jamás, nunca supe qué escribían. Y les hacía siempre les hacía tres recomendaciones. Mire, lo puedes guardar como un tesoro. Si consideras que para ti es tu tesoro, lo puedes guardar, ¿cierto? Lo puedes destruir si consideras que esto no lo debe conocer nadie, porque, porque cuando uno escribe también sobrecargas, escribe cosas fuertes, ¿no? Y cosas que quizás tú quieras que nadie sepa o lo puedes compartir. Y yo doy esa opción. Al final del libro, en el último capítulo, de hecho, está eso que me estás preguntando. Inclusive grabarlo. El último capítulo habla de grabarlo para poder conectarse un poco más con la cosa. Pero tú decides con eso. Es una decisión más personal, ¿sí? Dependiendo de tú qué tanto le puede servir porque le va a dejar mucho material. Mucho material le va a dejar. Eh, pero qué tanto lo quieras compartir tú y lo quieras soltar pues va a depender de ti, ¿sí? Claro. Virgilio, para ir finalizando, las personas que quieren conseguir el libro, ¿dónde lo encuentran? ¿En qué librería? ¿En Amazon? ¿A través de Internet? Sí, correcto. Entonces, mira, el libro está publicado en Amazon, lo consiguen con el título del libro, entonces libérate de la carga emocional. Eh, Voy a hacer aquí un paréntesis y lo van a encontrar como José Cerero, José no como Cerero. Virgilio, como me haces, correcto. Pues para claridad de las personas, yo me llamo José Virgilio, pero en el libro queda José Cerero. Después te hablaré de esta historia de por qué José y no Virgilio. Sí. También tiene su historia. Y lo van a encontrar de esa manera en Amazon. Pero en Colombia lo van a encontrar directamente en mis redes sociales. Me pueden escribir y yo se los despacho. Si es en Bogotá, yo directamente lo llevo. Yo personalmente lo llevo y tenemos una conversación con café de 15-20 minutos. Ah, Yo le muy bien, un regalo esa valor conversación. agregado. Sí, sí es en Bogotá. Así estoy haciendo. Les toca que tengan paciencia porque hay días de unas agendas grandes, entonces, pero ahí lo organizamos y lo hago en Bogotá de esa manera. Sí. Para el resto del país lo despachamos y lo hago directamente en Bogotá. Mis redes sociales, Virgil, Virgil Cerero en Instagram. O si no, también me pueden conseguir con la el puntico, cerería. La cerería, que es como mi marca personal. Y ese es en En cualquiera Instagram de las dos, también. eso también es en Instagram. Ahí me pueden Ujú. conseguir y, y ahí conversamos y organizamos el tema para Colombia. Perfecto, Virgilio, gracias por acompañarnos hoy en comelibros.com. No, Carlos, a ti muchísimas gracias por este espacio y eh, te felicito por el espacio. La verdad, los que trabajamos en este espacio, en este mundo editorial, en los que nos gusta rayar, digo yo, escribir, necesitamos este tipo de espacios. Los agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Así es, este es un espacio para todos los que se atreven a escribir, para todos los que se atreven a publicar. Libérate de la carga emocional, escribe para sanar, de José Cedero, el nuevo libro disponible en Colombia, personalmente con el autor en el caso de Bogotá o a través de Amazon. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy en comelibros.com.